¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos de nuevo, otro sábado. Parece que con tiempo más lindo se nos viene la primavera, ojalá, porque la verdad que ya con estos días que hicieron de frío y de lluvia estamos bastante pasaditos. Bueno, el viernes que viene tenemos la tanguería. Les vuelvo a recordar, si alguno tiene interés, que se comunique. Ya van quedando pocos números, así que hay pocos lugares. Vamos a hablar hoy de, así es el título, la trágica muerte del varón del tango, Julio Sosa. O sea, a partir de la muerte de Julio Sosa, que fue un accidente que ahora se los voy a contar, vamos a hacer una semblanza de este cantor icónico del Uruguay. Pienso que uno de los más reconocidos, y yo diría que más reconocido en la Argentina que en el propio país. Pero ya lo vamos a ir viendo. Hablo de la trágica muerte. La trágica muerte sucedió un 26 de noviembre de 1964, hace 59 años. Y fue después de una actuación que tuvo Julio Sosa, que tomó el auto y salió como loco por la calle, por el barrio Palermo, y terminó estrellándose contra un semáforo. Bueno, ese accidente le costó la vida. Si bien lograron llegar al hospital y lo operaron y todo, pero en esa misma noche murió. Pero ya acá yo quiero arrancar con esto, porque se ha fantaseado mucho con la muerte de Julio Sosa. Que era bebedor, que estaba borracho o que estaba drogado, y nada de eso. No bebía Julio Sosa, aunque a ustedes les parezca mentira, no bebía. Y tampoco se drogaba. Pero ¿cuál era la debilidad de Julio Sosa? La velocidad. Este no es el primer accidente que tuvo, ni el último. Había tenido, el último sí, pero digo, había tenido varios, y graves. Le costó la vida. Era loco por la velocidad. Aparte, se compraba autos a cada cual más veloz. Este último que se mató era un deportivo rojo que no sé a cuántos kilómetros por hora se estrelló contra el semáforo. Pero esto nos da lugar, decíamos, para hablar de Julio Sosa. Julio Sosa, que nació en Las Piedras, y que en realidad pertenecía a una familia muy pobre, muy humilde. Su padre era albañil, la madre lavandera. Y si bien llegó a hacer la escuela pública, al poco tiempo tuvo que salir a ganarse la vida porque tenía que ayudar en la familia, o sea, no le daba para poder vivir sin trabajar. La cuestión es que hizo de todo: lustrabotas, albañil, vendedor de diarios, hasta llegó a enrolarse en la Marina, que ahí fue lo último que hizo, porque ya después de eso se dio cuenta que lo de él era el tango. Ya había transitado, o sea, el tango no es que le apareció de repente. Ya era fanático de Gardel, ya tenía, había caminado los boliches de Las Piedras, cantaba por los boliches a la gorra, o sea, ya de alguna manera se hizo conocido en el ambiente, sobre todo en Las Piedras. Y de joven, ya de jovencito, después que deja la Marina, logra que lo contrate un director de orquesta de ahí de Las Piedras, Gilardoni. Es la primera orquesta con la que canta Julio Sosa. Y gracias a Gilardoni es que empieza a conocer mundo. Por lo menos sale de Las Piedras, que era el mundo de él, porque hasta ahora no había salido de Las Piedras. Bueno, empieza a conocer, hace recorridas con
por el país, por supuesto, con Gilardoni, y llega hasta Montevideo. Y en Montevideo tiene la casualidad de encontrarse con otro músico de la época, Caruso, más conocido como Carusito, que ¿por qué es importante? Y porque es el que le hace grabar los primeros discos. O sea, los primeros discos de Julio Sosa son grabados en Uruguay y con la orquesta de Héctor Caruso. Pero la carrera de Julio Sosa, si bien empezaba a tener ribetes importantes, o sea, empezaba a ser reconocido como un buen cantor, pero se daba cuenta que no, en Montevideo y en el Uruguay no iba a hacer carrera. Entonces necesariamente, como le pasó a la mayoría de los artistas de aquella época, de aquella y la de ahora, de que tienen que ir a Buenos Aires. O sea, Buenos Aires era el centro del tango por excelencia. Por lo tanto, si uno quería triunfar en el tango o en lo que fuera, necesariamente tenía que ir a Buenos Aires. Pero no tenía plata. O sea, no tenía con qué costearse ni el pasaje, ni la estadía, ni nada. Lo que sí tenía fueron recomendaciones. O sea, el propio Gilardoni y los propios músicos de acá le dieron recomendaciones para músicos de allá. O sea que algún contacto tenía, pero lo que no tenía era plata. Y ahí aparecen los amigos de toda la vida. Los amigos que tuvo en Las Piedras y que los conservó siempre y cada tanto los venía a visitar, mientras no era famoso y cuando era muy famoso, siempre los reconoció y siempre los vino a visitar. Y esos amigos fueron los que le hicieron la colecta para pagarle el pasaje en el vapor de la Carrera, ¿se acuerdan del vapor de la Carrera? Para ir a Buenos Aires. Pero era lo que tenía, o sea, llegó a Buenos Aires con una mano atrás y otra adelante, o sea, no tenía ni un peso. Y entonces, ¿qué hizo? Paró un taxímetro y le explicó la situación de que a ver si lo podía llevar porque no tenía plata, pero a ver si él le hacía un favor, no sé, le hizo toda la historia de lo que le pasaba y a qué venía y todo lo demás. Y el taxista se enterneció con la situación de Julio Sosa. En ese momento, cuando llegó a Buenos Aires, tenía 23 años, era un muchacho. Y bueno, y lo llevó hasta la pensión que tenía asignada, que ya había arreglado de antes, y lo llevó. Y a partir de ese momento, Julio Sosa, después, cuando ya se hizo famoso, cuando ya triunfó, siempre quiso ubicarlo al taxista para devolverle el favor, por supuesto, y para agradecerle y para darle una recompensa por lo que había hecho. Nunca lo encontró. A pesar de que promocionó, que cuando hacía actuaciones en público lo mencionaba para que la gente lo tratara de localizar, nunca lo pudo localizar. Bueno, pero su carrera en Buenos Aires, ya de entrada nomás, con la voz, esa voz varonil, esa voz gruesa que tenía, les encantó a los argentinos. Se los ganó de primera nomás. Y estuvo unos meses ahí cantando por los boliches, cantando por lugares medio cerrados, pero ya se empezó a hacer conocer. Y en el 49, o sea, en el mismo año que llegó a Buenos Aires, a los pocos meses de haber estado en Buenos Aires, lo contrata nada más ni nada menos que la orquesta de Franchini Pontier. Franchini Pontier estaba a la altura de las mejores orquestas del momento. No le digo como Troilo, pero después de Troilo y Pugliese venían los demás. Y ahí estaba justamente esta orquesta Franchini Pontier. Y ahí empieza su carrera como cantor de orquesta. Su carrera como cantor de orquesta que rápidamente va logrando cambios importantes, o sea, no se queda con Franchini Pontier. En el 53 lo va a contratar la orquesta de Rotundo, de Francisco Rotundo. Yo ayer les preguntaba en la clase si se acordaban de Francisco Rotundo, y algunos se acordaban,
Yo lo mencioné hace pocas clases a Francisco Rotundo. Francisco Rotundo fue un director de orquesta que tenía mucha plata. La plata no era de él, la plata era de la mujer, que se acuerdan que yo les mencioné que era peronista y que tenía un cargo muy importante. Y bueno, gracias a eso, Rotundo se dio el lujo de traer a los mejores músicos y a los mejores cantores. Florial Ruiz, entre ellos, que fue cuando hablamos de Florial Ruiz. Bueno, y ahora a Julio Sosa, pero tuvo otros cantores uruguayos, como Roldán, Carlitos Roldán, y otro más que ahora no me sale, pero otro cantor uruguayo. La cuestión es que con Rotundo hasta 2 años nomás, porque si bien era una orquesta importante, con músicos importantes, yo les decía cuando hablaba de esta orquesta, le faltaba feeling, le faltaba no es por más que ustedes tengan los mejores jugadores y el mejor director técnico y todo lo demás, si no tienen ensamble, si no tienen no sale la cosa. Y era una orquesta que si bien sonaba bien, no sonaba como Troilo, ni sonaba como ninguna de las orquestas mejores. Entonces, aparte, en el 50 y pico, 55, se produce la revolución, el golpe de Estado militar, cae el peronismo, y bueno, con el peronismo cae todo lo que traía consigo el peronismo, entre ellos la mujer de este Rotundo, que se acabó la financiación para la orquesta. Bueno, ahí pasa otra vez a cantar con Pontier. Pontier, que se había separado de Franchini, o sea, cada uno tenía su orquesta propia, se habían separado, y esa etapa de Pontier, de alguna manera, es donde él comienza a sentarse como cantor de orquesta, pero tiene temas, es la mejor época de Julio Sosa, con Pontier, que dicho sea de paso, esto es una cosa aparte, pero no tiene nada que ver. Cuando yo les conté que yo visité la casa donde vivía el polaco Goyeneche, allá en el barrio de Saavedra, un verano, yo ya lo he contado varias veces, y hablé con la viuda del polaco. Hablé con la viuda, no solamente que hablé, sino que me hizo pasar a la casa, me mostró toda la galería que tenía, todos los cuadros y los diplomas y los premios que había ganado el polaco. Y hablé con ella, ahí estuvimos conversando, y ella me preguntó, ¿y a usted quién le parece, con quién fue que cantó mejor el polaco? ¿Con qué orquesta? Y él me agarró de sorpresa, y yo le dije, seguro, con Troilo fue la mejor época, pero en realidad ya con Troilo, la segunda etapa con Troilo ya no era la mejor voz del polaco. Yo le dije, cuando cantó con la orquesta de la típica porteña, y ella me dice, no, la mejor época del polaco fue con Pontier, o sea, el mismo que ahora está rescatando o le está sacando los mejores dividendos a la figura de Julio Sosa. Bueno, vamos a cortar por acá, ahora seguimos.